días, hermanos, hermanas, ¿cómo están en esta mañana? Que el Señor los bendiga. Estamos aquí para dar gracias a Dios nuevamente con nuestra ofrenda de alabanza y adoración. Nos ponemos de pie para orar. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das en este día de venir ante ti, Señor. A darte gracias. Gracias, Señor, por la vida, por una nueva mañana que nos das, Señor, por el sol y por toda tu bondad, Señor, que tienes con nosotros. En esta mañana queremos entregar ante ti, Señor, sacrificio, ofrenda ante ti, Señor. Bendice, Señor, este servicio, todo es para ti y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar a Dios el nuevo canto que ya lo hemos escuchado la anterior semana. Me has dado libertad. Espero que ya lo sé.
Señor, sí. Vamos a tomar unos minutos para saludarnos unos a otros. How are you? Good, thank you. Are you going to go to the class at 11? Good.
lo pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Damos gloria y honra a nuestro Dios. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Las alabanzas hacia nuestro Señor tienen la capacidad de crear emociones en nuestro corazón. Obviamente que sí, ¿verdad? Estaba alabándolo y obviamente a veces siente uno el deseo de quebrantarse y espero de que ese quebrantamiento no sea para que lo vea alguien más. El propósito no está para eso, el propósito no está tampoco en que la música debería de tener el único objetivo de mover los corazones. Porque si solo mueve los corazones, estuviéramos en un peligro, y les voy a decir por qué. I'm sorry, I had it on mute. ¿Ya? Ok, ahora sí. Ahora denle volumen. ¿O no? Ok, gracias. Yo me escuchaba bien, pero es como que estaba gritando de seguro, ¿verdad? Según lo encendí. Bueno, regresemos al punto. Entonces, la música, las alabanzas, definitivamente pueden mover nuestros corazones. El problema que pudiera traer eso es que si en la iglesia el objetivo de la música es mover los corazones y mover sus sentimientos, estamos cayendo en un peligro. Déjenme explicárselos. La mayoría de nosotros venimos de un trasfondo católico o no cristiano, incrédulos. Habemos de todo acá. Y nuestra primera fase de la vida, o por lo menos before Christ, BC, antes de Cristo nosotros hacíamos ¿cuántas locuras? Muchas, ¿verdad? Y unos más que otros. Y nuestras locuras nos llevaron a diferentes lugares donde no deberíamos ni haber estado.
Pero en esas locuras escuchábamos música secular. No digo mundana porque como que suena muy mal y en realidad no deberíamos de categorizar la música es secular toda como que es mundana, porque no es eso. Hay música preciosa, música bella, que no tiene tal vez nada que ver con la cristianidad, pero que ha sido escrito por cristianos, o música instrumental, que es preciosa. Uno escucha a un Mozart, o Beethoven, o muchos de esos músicos que fueron prolíferos y eran conocidos y están siendo conocidos inclusive hasta nuestro tiempo por la sociedad nueva acá, ¿no? Pero podemos apreciar música y escucharla y sí, puede mover nuestros sentimientos. Pero en la iglesia el objetivo de la música no debería de ser solo mover los sentimientos. Aun cuando los sentimientos es un regalo de Dios. Dios nos dotó con todo lo que somos y todo lo que tenemos, y tenemos que adorarlo con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Es la forma en cómo debemos adorar a Dios. Pero cuando buscamos solo mover nuestros sentimientos, estamos no siendo bíblicos hasta cierto punto. Miren lo que dice 1 Corintios 14:15. Dice: entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Entonces la música tiene que ser, o las alabanzas hacia nuestro Dios tienen que ser alabanzas bíblicas, alabanzas, y no necesariamente que tengan que salir de la palabra estrictamente así, pero puede ser algo que un autor generó, pero que tiene que ver con la forma o esa que es aplicada en la Biblia, digamos. Entonces, no solo buscamos el darle una emoción a las personas, o no deberíamos, pero al mismo tiempo darles un entendimiento. Por ejemplo, cuando el hermano Marcelo dijo, esta es una alabanza nueva para nosotros, esta alabanza ya tiene tiempo de estar fuera. Entonces la alabanza es preciosa, bonita, mueve nuestros sentimientos, yo creo que sí. Pero de la misma manera que esta canción puede mover nuestros sentimientos, ¿se recuerdan de los tiempos antes de Cristo? ¿Cuántos de ustedes hasta lloraban con una melodía romántica? No levanten la mano, ok. Lloraban con una melodía romántica, ok, o se enamoraban y cualquier canción los hacía, ay, mi amor, y que no sé. Y empezamos, ¿no? Y llorábamos y nuestros sentimientos eran motivados. ¿Por qué? ¿De qué forma? ¿De dónde venía la motivación? De la carne, ¿eh? Hasta cierto punto, ¿me entienden? ¿Tenía algo que ver con Dios? No necesariamente, ¿eh? Pero todos nuestros sentimientos eran movidos bueno, muchos hemos hecho tantas cosas. Bailábamos a la música, escuchábamos la música. Me recuerdo cuando estaba en El Salvador, yo escuchaba música en inglés, escuchaba mucha música en inglés. ¿Por qué? Si no lo entendía nada, pero me gustaba. Solo escuchaba el ritmo y la tonada, y yo decía, qué bonito, qué bonito. Y él andaba cantando como Hotel California sin saber qué decía Hotel California. Y me encantaba, y yo decía, qué bonita esta canción. Muchos de ustedes se quedan pensando, ¿y cuál es el Hotel California? ¿Quiénes saben cuál es Hotel California? No estamos acá para conocer música secular, ¿no? Pero esa música sí movía las emociones de uno, y ya hasta se ponía a llorar uno y hablando del demonio la música. Y dije, qué raro, ¿no? Entonces, ¿sí me entienden? Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces, cuando venimos y alabamos al Señor y queremos glorificarlo y adorarlo, lo queremos hacer, como dice Pablo. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. El hermano Marcelo dijo, esta es una alabanza nueva para nosotros.
No que no la hayan escuchado antes, pero la estamos practicando y cantando por primera vez. Y como él dijo, ¿no? Tiene que ver con los atributos de Dios. Con todos, no necesariamente, pero es bíblica y podemos adorar al Señor con esta clase de música. El punto con todo esto es que tenemos que ser sabios en cómo alabamos y adoramos al Señor. Y no solo, hay muchos cantautores que llenan estadios con conciertos cristianos. Y muchos de ustedes han estado en estos conciertos cristianos. Y muchos de ustedes han estado expuestos a música que no tiene nada que ver con Dios. Y ahí están adorándole y orándole a Dios y no saben ni qué es lo que están cantando. Y no estoy menospreciando su inteligencia en ninguna forma, sino que nos dejamos llevar por las emociones a veces. Y tenemos que tener cuidado. Capítulo 3 de Génesis 4, en el capítulo 4, empieza a hablar de cómo la música fue creada y quién la creó. No nació en la santidad, en la línea santa de Noé. No, nació por el lado de Caín. ¿Sí me entienden? Entonces eso es malo. ¿Qué quiere decir que ninguna música es buena? No estoy queriendo llegar a eso. Pero el punto es de que tenemos que tener cuidado. Les digo, hay conciertos llenos de cantautores muy famosos que cantan alabanzas que uno se queda, a ver, ¿qué dijo? Y les voy a dar un ejemplo acá con una, así, no estoy predicando ahorita, nada más les quiero dejar esto. Ven Espíritu, ven, yo me imagino que ya la conoce. Dios desciende aquí, ok, me imagino que ya la conoce. Ven este lugar, llena mi vida, todo eso. Ok, estas primeras tres. Si estamos reunidos acá, ¿el Espíritu está acá? ¿Sí o no? Ok, ¿tengo que llamarlo para que venga? Ok, ¿el Espíritu vive en ustedes? ¿Sí o no? Bueno, obviamente, si no son cristianos, naturalmente el Espíritu no está en ustedes. Pero si son cristianos, ¿el Espíritu está ahí, sí o no? Entonces, cuando yo canto una alabanza, que el Espíritu venga, ¿cuál es el propósito? Piénsenlo. El punto es que emocionamos a la gente para, llamen, que el Espíritu venga, si ya vino, si ya está conmigo y vive en mí, exactamente. Entonces, les pongo estos pequeños ejemplos de muchos que hay, en la cual podemos caer en errores bíblicos, aun cuando algunas melodías son bonitas. Y decimos, ay, qué bonita esa canción, es cristiana, sí, fulano de tal la canta. Y como les digo, tenemos que ser sabios. Pablo dice que no solo lo hagamos con el espíritu, pero que lo hagamos con el entendimiento. Tenemos que saber lo que estamos cantando. Y todo tiene que ser chequeado por medio de la palabra. Ahora, ¿pudiéramos cometer algún error? En 12 años que tengo acá predicando, he cometido muchos errores. Muchos de ustedes ni cuenta tal vez se dan. Pasa el domingo y llego a la casa y yo digo, yo dije algo y eso no debería ser así. A veces lo corrijo, a veces puedo decirlo, ¿no? Pero a veces son errores pequeñitos que tal vez no afectan nada y tal vez no se los traigo acá porque si no van a decir, el pastor se equivoca cada domingo. Tampoco quiero que me tomen mal, ¿no? Pero el hecho es que nos equivocamos y podemos caer en errores. Entonces, estaba la última canción solo para terminar este segmento. Con manos vacías vengo a ti, ustedes ya saben de quién es. No tengo que nombrar nombres acá. En realidad podemos llegar al Señor con manos vacías y esto lo compartí con los hermanos del martes, cuando tenemos la clase de teología, ya de las profecías de los últimos tiempos. ¿Podemos llegar con las manos vacías ante el Señor? La realidad es que no, la Biblia no nos permite. Dice Éxodos 23:15, guardarás la fiesta de los panes sin levadura, 7 días comerás pan sin levadura, como yo te mandé en el tiempo señalado del mes de Abib, pues en él saliste de Egipto, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. O sea, decimos, ok, ¿siempre hay algo que podemos darle al Señor? Sí.
¿Podemos llegar con la mano vacía al Señor? No necesariamente, porque especialmente cuando ya nos sacó Él de nuestra vana manera de vivir, nos cambió, nos transformó, somos una nueva criatura en Cristo, el Espíritu Santo vive en nosotros y de ahora en adelante el propósito del cristiano es glorificar y alabar a Dios. Amén. Entonces las manos vacías no quedan en ningún lugar porque lo menos que puedo traer es alabanza y adoración al Señor. Amén. Entonces, si traigo adoración y traigo alabanza, mis manos no están vacías. Si las levanto, están llenas de adoración. ¿Sí me entienden? Los hermanos acá levantan las manos. Qué bueno, gloria a Dios, levantémoslas. Pero que lo hagamos con el propósito correcto, ¿no? De alabar y glorificar al Señor. Ok, ese fue el segmento de la mañana. Hasta ahí los dejo. Espero que les haya servido de algo. Algo nos tiene que ayudar. Vamos a tener un evento navideño y para las hermanas sobre todo. Ya están disponibles los espacios para vendedores de la boutique de artesanía navideña. Siempre lo tenemos una vez al año, entonces cada quien que quisiera venir a exponer sus dones de talentos que tienen para hacer cosas pueden venir, firmar o participar de esto, y a los que no quieran participar pueden venir y ver y de alguna forma también estar ahí apoyando, ¿no? Regístrense en el patio si alguno de ustedes quisiera participar en esto. Reunión el próximo sábado 29 de octubre acá en el Salón B a las 9 de la mañana. Necesitamos obviamente saber cuántas personas van a venir. Mi esposa tiene un clipboard ahí atrás al final del servicio. Por favor, no se vayan sin platicar con ella, aunque ya tal vez tenga algún compromiso y no van a venir, no importa, por lo menos vayan ahí y díganle por honor y respeto, digamos, hermano, no vamos a poder estar acá, o sí vamos a estar acá, vamos a venir tantos, y ella les puede dar más instrucciones sobre esto. Así es que no se les olvide, el próximo sábado 29 de octubre en el Salón B, que sería acá a las 9 de la mañana. Bueno, vamos a hacer una oración ahí bastante resumida, ya que estuve predicando por un rato ya, ¿verdad? Tomen su boletín, llévenselo a su casa, oren por las peticiones que tenemos acá. Nuevamente, para aquellos que no están acá, a veces se me pasa a mí y tengo que a veces recordarme a mí mismo, o si no, le tengo que recordar a mi esposa también, y a veces no lo hago. Mi esposa es la que imprime los boletines y ella siempre tiene mejor memoria que yo. A veces si algo no está ahí es porque se me ha olvidado a mí. Bueno, vamos ahí donde estamos a inclinar nuestro rostro y vamos a levantar estas oraciones por cada una de estas peticiones. Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, en esta mañana, que nos das la capacidad y oportunidad de poder, Señor, venir ante ti en oración y levantar cada una de estas personas delante de ti, Señor, ponerlas en tu presencia, a tus pies, para que seas tú. No solamente ya eres el Padre de ellos, eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador, pero también queremos que seas nuestro sanador, Señor. Y desde el momento que nos salvaste, ya nos sanaste, pero hay ciertas anomalías físicas que todavía tropezamos con ellas, todavía están allí, Señor. Y todo esto es consecuencia del pecado, no necesariamente el pecado de nosotros en sí, Señor, pero el pecado vino al mundo y toda la creación fue hecha corrupta por el pecado, y ahora estamos sufriendo las consecuencias de esa caída, Señor, y en muchas formas a veces sufrimos cosas que no deberíamos, pero es parte de tu plan redentor. Padre, ayúdanos a que en estas capacidades en las que estamos, en las cuales sufrimos cualquier enfermedad, Señor, podamos recordarnos de que tú tienes el control absoluto de todo y que eres tú el único que puede sanarnos. Padre, venimos ante ti para que puedas tú interceder por cada uno de mis hermanos. Te pido por la familia de la hermana Juana Castañeda, para que seas tú bendiciéndolos a ellos, dándoles sabiduría, dándoles entendimiento, y que puedan, Señor, continuar adelante con sus vidas, pero al mismo tiempo adorarte y glorificarte por el milagro que tú hiciste en la vida de Juana Castañeda, Señor. Por el hermano David Tello, que ya está bastante fortalecido y que prontamente lo vamos a tener acá, Señor, continúa
tú terminando de hacer esa obra en su vida, Señor, y tráelo prontamente con nosotros también. Por la hermana Leti Rodríguez estamos también no solamente orando por ella, pero sobre todo ella también está agradecida porque hay hasta cierto punto una completa sanidad y obviamente queremos confiar en que el Señor continúe siendo el que maneja esta situación y que pueda Él poder complementar lo que Él empezó. Con Narely Lewis, sanidad para ella, Señor. Continúa trabajando en ella y gracias porque nos das a nosotros la oportunidad, Señor, de ver los milagros que tú haces a través de las personas y específicamente en Narely con todo lo que has hecho hasta ahora. Por la hermana Teresa Castellón, fortalece su salud, fortalece sus pulmones, fortalece su cuerpo completo, Señor, y dale la capacidad de continuar sirviéndote como lo hace cada domingo acá, Señor. Por la hermana Teresita Hernández, fortaleza en la partida de su esposo, también consuélala a ella y dale la sabiduría para tomar decisiones en las cuales ella pueda alabarte y glorificarte a ti, Señor. Por Tomás Hernández, fortalece ese corazón y prepáralo, Señor, para esa cirugía que tiene que pasar. Por el hermano Ernesto Diezmo, que está acá con nosotros en esta mañana, Señor, dale más fortaleza de la que le has dado hasta ahora. Y gracias, Señor, porque he estado platicando con él y muchas de las cosas que la medicina está haciendo en su cuerpo le están ayudando y está mejorándose mucho más. Y gloria a ti, Señor, porque tú eres el único Dios todopoderoso que tiene la capacidad de sanar y fortalecer los cuerpos. Señor, sé con él y fortalécelo en su capacidad de recibir esta medicina que es bastante dañina y que afecta todo el cuerpo en sí, Señor, pero dale a él la capacidad para que no solamente pueda tomarla, pero pueda también ser sanado, Señor, a través de la química que trae todo esto, pero que tú puedas fortalecerlo a él y que le des la sanidad adecuada, Señor. Gracias también te damos, Señor, por la iglesia que está acá, por cada una de las familias presentes. Sé con cada uno de ellos, Señor, y glorifícate en sus vidas. Padre, abre la mente y el corazón de ellos a que la palabra penetre en sus corazones en esta mañana y obviamente para que podamos vivir nuestras vidas de acuerdo a tu palabra, Señor, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Ok, vamos a continuar el mensaje que dejé a media la semana pasada, Gálatas 6, del 7 al 10, y para aquellos que están acá por primera vez, hicimos 2 puntos de 4 la semana pasada, y vamos a tratar de terminar esta sección, y del versículo 6 en adelante dice lo siguiente en Gálatas 6, del 7 al 10, dice, porque cada uno llevará el versículo 6, Gálatas 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No nos engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Padre, te queremos, Señor, glorificar en esta mañana a través de tu palabra. Esperamos, Señor, de que esta palabra que se predica haga medio en nuestros corazones. Prepara nuestras mentes para que podamos recibir lo que nos toca y lo que deberíamos de tomar de esta enseñanza para poder vivir una vida santa delante de ti. Porque todo lo que es para la vida y la piedad se encuentra en tu palabra, Señor, y es por eso que estamos acá en esta mañana para recibir de ella, para escudriñarla, para que nos exhorte, nos instruya y nos dé la capacidad de ser perfectos delante de ti, Señor. Señor, gracias por mis hermanos que están acá. Obra en sus vidas, abre sus mentes también y que ellos puedan captar el mensaje principal que tú tienes a través de estos pasajes en la vida de cada uno de ellos, Señor. Y gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, listos.
La gracia y la vida cristiana es el tema hasta cierto punto del libro de Gálatas. En los capítulos 5 y 6, después de haber expuesto Pablo a los falsos maestros y después de haber defendido su apostolado y al mismo tiempo explicado el Evangelio de la Gracia, llega al capítulo 5 y 6 donde nos da estas enseñanzas que tienen que ver con la práctica cristiana. En el capítulo 5 en adelante vemos la libertad, no esclavitud. Fuimos llamados a libertad y no a la esclavitud. Y a la carne deberíamos de estar sometidos, sino al espíritu deberíamos de estar sometidos y no a la carne, de acuerdo a los versículos 16 al 26. Y del 1 al 10, que son los versículos que estamos terminando en esta mañana, hablamos de que los otros son más importantes que nosotros, o deberían de ser, no uno mismo. Nuevamente, con esto podemos decir de que Jesús mismo, cuando nos llama, nos dice que nos neguemos a nosotros mismos. Eso es algo que es bien difícil para cualquiera de nosotros, llegar al cristianismo. Y lo primero que se nos dice es, niéguense a ustedes mismos. Nadie quiere negarse a uno mismo. El orgullo de nosotros nos quiere mantener encima de sobre todos los demás. Pero Jesucristo es el ejemplo a seguir, y Él en su palabra, en Filipenses 2, nos da, en los primeros 10 versículos, nos da la forma en cómo Él viene a la tierra a entregar su vida, pero no solo a entregarla, pero sino a ser el siervo, aquel esclavo que no debería, pero Él toma la posición más baja en la humanidad para podernos servir a nosotros. ¿Por qué? Porque Él vio las necesidades de nosotros antes que sus mismas necesidades. Y nos deja ese modelo a seguir. Y es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Entonces, los primeros versículos que ya los acabo de leer, del 1 al 6, tienen que ver con la ayuda espiritual. Si alguno, esto no lo leí, pero lo habíamos leído la semana pasada. Si alguno de ustedes tiene alguna falta de vosotros que sois espirituales, dice, restaurarlo en espíritu de mansedumbre. Obviamente estamos hablando de la disciplina en la iglesia también, en el cual si una persona cae en pecado, hay que restaurarlo a aquellos o los hermanos que son espirituales. Entonces, hablamos y vimos cómo la ayuda espiritual es importante en la iglesia y debería de ser ejercitada continuamente y por los hermanos y aquellos que son espirituales. Entonces Pablo, en los primeros 6 versículos, nos llama de cómo poder servirle a los demás espiritualmente hablando, restaurándolos, levantándolos, cargando las cargas de los demás, y aún las de nosotros mismos, dice. ¿Por qué? Porque eventualmente cada uno vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Los cristianos van a pasar por un juicio y ese juicio es el tribunal de Cristo. Cuando lleguemos al tribunal de Cristo, cuando ya seamos llamados y restaurados de este cuerpo, ya no vamos a estar en él, el Señor nos va a llamar a su presencia y después de eso viene ¿el qué dije? El tribunal de Cristo. Okay, ¿el tribunal de Cristo para quién es? Solo para los cristianos. Entonces, no hay condenación. Entonces dice la palabra de que deberíamos de sostener las cargas de los demás acá. Pero también tenemos que tener nuestras propias cargas. ¿Por qué? Cada uno de nosotros le hemos fallado a Dios. Cuando lleguemos a su presencia, el tribunal de Cristo tiene que ver con el juicio que Dios nos va a presentar por todo aquello que no hicimos o que hubiéramos hecho y no lo hicimos. Esa es la forma en cómo pudiéramos terminar esta sección. La ayuda espiritual es importante, no solamente para nosotros, pero para los demás. Pero deberíamos de trabajar en conjunto como parte del cuerpo de Cristo que somos. Después de eso pasamos a la sección final, que es del 6 al 10. La acabo de leer y en este sentido tiene la ayuda espiritual, se vuelve ayuda material. Acá Pablo está enfatizando más, dice, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Y continúa explicando él, y todo eso tiene que ver con la ayuda. ¿Por qué? Porque no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. En pocas palabras, entre más servimos, entre más damos,
vamos a recibir recompensa. La recompensa del dar para recibir o el de plantar para cosechar se da en muchas áreas. Obviamente, tal vez en la vida del cristiano deberíamos de pensar más en la vida espiritual, ¿no? Pero tiene que ver también en la vida material. Y por eso puse allí, la ayuda material es muy importante. Por ejemplo, los líderes y pastores que predican deberían de ser ayudados materialmente. Naturalmente que sí. Vemos acá que dice que el maestro merece el sostenimiento, el versículo 6. El uso del dinero para edificar la condición espiritual es justo. El ayudar a los necesitados es céntrico en el evangelio. El ayudar a las familias de Dios es una responsabilidad especial, específicamente en el versículo 10, que lo vamos a estar viendo. Entonces podemos darnos cuenta de que la ayuda material es importantísima. Pablo también habla en 1 Corintios 6, del 7 hasta el 14. Y déjenme leerlo ahí para que podamos entender lo que Pablo está queriendo decir aquí. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? En pocas palabras, un soldado cuando va a la guerra, ¿qué hace? Va a pelear. ¿Pero cómo pelea? Porque ya lo entrenaron. Y las herramientas que lleva, ¿quién se las da? El gobierno para el cual él está sirviendo. ¿Cuántos de ustedes han sido soldados alguna vez acá? Ninguno, uno. Ok, qué bueno. Ok, yo también fui, ok. Lo entrenan a uno para ir a la guerra y le dan todo el equipo necesario, desde uniforme, desde todo lo que uno pueda necesitar, se lo dan. ¿Por qué? Porque un soldado no puede ir a la guerra desnudo. Tiene entrenamiento, tiene armas, tiene un montón de enseñanza y entonces lo van preparando. ¿Por qué? Porque el soldado no puede ir a la guerra a sus propias expensas. Entonces Pablo está utilizando el soldado romano, en este caso me imagino, para poder demostrar él. Dice, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Ustedes han plantado alguna vez? Levanten la mano los que plantan. Sí. ¿Qué plantan? Si plantan tomates, llámenme para irlos a visitar. A mí me encantan los tomates y se me mueren. ¿Por qué? Porque yo no sé plantar nada. No puedo. Mi esposa hace mejor trabajo que yo. Pero el punto es, si plantamos, cosechamos. Y comemos de nuestra propia cosecha. Ustedes plantan vegetales, frutas y todo lo demás, naturalmente que van a cosechar y van a poder disfrutar. Muchos de ustedes son tan bondadosos que no solo comen de su cosecha, pero también bendicen a otras personas más. Y ese es el concepto que estamos queriendo ver acá y Pablo lo está demostrando. O quien dice, cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño. Es obvio, ¿no? Hay que aprovecharlo. ¿Acaso digo esto según el juicio humano? No, perdón. ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Esto ya lo expliqué la semana pasada. Si algunos de ustedes no lo entienden, pregunten. Hay un hermano que va a saber ahí. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? Obviamente que sí. O lo dice especialmente por nosotros, por los dos. Si se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, es obvio, ¿no? Imagínense ustedes una persona arando. Generalmente el que cosecha va a agarrar su arado y lo ata a unos animales para que los animales lo alen y puedan hacer los surcos. En los surcos van plantando la cosecha, cualquiera cosecha que vaya a tener en ese tiempo, en ese año o en esa temporada. Entonces los animales deberían de comer. Y el que va arando debería tener la esperanza de que porque va arando va a recibir cosecha. ¿Cuándo la va a recibir? Vamos a hablar sobre eso. Hay muchos de ustedes que quieren recibir la cosecha hoy y ni han empezado ni a plantar. Y es cierto, y eso nos pasa a todos, ¿no? Entonces, si se escribió, déjenme ver, ¿a dónde voy acá? Ok. El que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Pablo diciendo, yo les he explicado, yo les he enseñado, planté iglesia, les enseñé teología y todo lo demás. ¿No me pueden ni ayudar a comer? Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Dice Pablo. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo por no causar estorbo al Evangelio de Cristo. En pocas palabras, Pablo está diciendo, ¿saben qué? Yo tengo derecho de que me den y que me alimenten y que me mantengan, pero nunca me aproveché de eso. Y hay muchos pastores en la iglesia de Cristo
que trabajan arduamente y nunca reciben una recompensa a veces. Material, estoy hablando. Obviamente Dios los va a bendecir grandemente, pero materialmente no reciben recompensa. ¿Por qué? Porque la iglesia o no entiende o no ha aceptado el concepto de que hay que dar para recibir, o en realidad son personas que no han entendido el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿no sabéis que los que si otros tienen este derecho sobre nosotros, no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo por no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? Y los que regularmente sirven en el altar, del altar reciben de su parte. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Y es interesante lo que dice Pablo, porque dice, ordenó el Señor. No fue una sugerencia, sino que así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Ahora, para hacer un pequeño paréntesis ahí, el problema es de que hay muchos pastores en el mundo que trabajan arduamente y no son reconocidos como deberían de ser reconocidos. Ese es un lado de la moneda. El otro lado de la moneda es que hay muchos maestros falsos, líderes corruptos que se aprovechan de la mies, o de la grey, digamos. Se aprovechan y han dejado un testimonio bien mal de lo que la bondad de Cristo es. Y desafortunadamente, si nosotros hemos participado en iglesias en las cuales el enfoque siempre ha sido el dinero, el dinero, el dinero, y al pastor, y al pastor, y al pastor hay que darle todo, obviamente no había una enseñanza sabia. Y tenemos que poder encontrarnos o tratar de buscar un balance, ¿no? En el cual que nosotros hagamos nuestra parte y que los líderes también sean sabios en saber predicar la palabra para que nos alimenten, así como nosotros también nos podemos alimentar a ellos. Muchos han pensado, dice un comentarista, de que por servir al Señor en algún ministerio espiritual, los trabajadores solo deben recibir la recompensa de Dios. De esa idea ha salido el dicho, muchas gracias por su ayuda, hermano. ¿Han escuchado ustedes eso? Oye, hermano, muchas gracias por su ayuda, no sabe cómo le agradecemos todo. Aunque se ande muriendo de hambre el pastor, pero no importa. Gracias, hermano. Y bueno, lo decimos no solo con los pastores, sino con otras personas, ¿no? Entonces, muchas gracias, hermano, por su ayuda. Que Dios se lo pague, dicen. En realidad el Señor quiere que pagar por todo. Sí, Él ya pagó la deuda de nosotros y fue grande, ¿no? Era impagable y Él la pagó. Pero ¿por qué utilizamos esos clichés o esas oraciones así fácil, ¿no? Como que dice, ya le dije que Dios lo pague, ya salí de mi responsabilidad. Y no, el objetivo es tener la capacidad en el tiempo que Dios nos da para poder ayudar a aquellos que Él nos pone enfrente de cada uno de nosotros. Este concepto no está de acuerdo con la enseñanza bíblica y continúa. Es cierto que Cristo enseñó el peligro de que hay que servir a Dios con el fin de conseguir ganancia propia o la alabanza de la gente. Entonces hay dos formas en cómo a veces los líderes sirven. O lo hacen para servir a Dios con el fin de conseguir ganancia propia o alabanza de la gente. Entonces las dos formas están equivocadas. Porque si yo vengo acá para beneficiarme, yo estoy equivocado y no debería estar acá. Si vengo acá para que ustedes me alaben y al final del servicio me digan, pastor, qué mensaje tan precioso que predicó, y se estaban durmiendo y lo hacen solo por hacerme sentir bien, entonces no es eso, no debería de ser así. Mi objetivo no es ese, mi objetivo es de que, o el líder, cualquier pastor, el objetivo es de que la palabra sea predicada, que la palabra penetre, la palabra transforme y cambie las vidas de cada uno de nosotros. Ese es el objetivo.
ya sea que Dios lo recompense o no, ese es el trabajo del pastor. Y no lo hacemos para recibir la alabanza de la gente, eso sería vanagloria y todo eso Salomón dice que es vanidad. El obrero no debe de servir motivado por ninguno de estos dos propósitos. Sin embargo, esta enseñanza no le quita a la iglesia ni a los miembros de ella como individuos el deber de expresar su gratitud al siervo de Dios con palabras animadoras de agradecimiento y con toda cosa buena, es decir, con una recompensa económica adecuada. El trabajador es digno de su salario. ¿Okay? En pocas palabras, ya después de que dije todo lo que dije al final del servicio, si tiene un halago, que no sea para mí, que sea para el Señor. ¿Okay? Obviamente tampoco quiere decir que ya nunca me van a agradecer nada de aquí en adelante. No, debemos demostrar el amor los unos a los otros y poder reconocer la habilidad o los dones que Dios está utilizando en las personas y darle la honra y la gloria al Señor. Porque pudiéramos decir de esa manera: pastor, gracias a Dios porque el Señor lo está usando grandemente a usted. ¿Okay? ¿Sí me entiende? Es una buena forma de halagar a un pastor. Gracias a Dios porque el Señor le da la capacidad de predicar la palabra. Gracias a Dios porque le da la sabiduría para que nos haga entender ciertas cosas. Esos son halagos sanos que se pueden dar y se deberían de hacer, ¿no? 2 Corintios 8:9, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Entonces, Él dio todo para que nosotros fuéramos ricos. Si en vosotros sembramos lo espiritual, será demasiado de que vosotros cosechemos lo material, dice Pablo, ya lo leímos una vez. Ok, bueno, entonces, reconociendo eso, quiero que nos vayamos entonces al punto 1 y lo voy a resumir bien rápidamente. Peligro, cosechamos lo que sembramos. ¿A qué me refiero con poner peligro ahí? Peligro, cosechamos lo que sembramos. Si cosecho en la carne, si siembro en la carne, voy a cosechar de la carne. ¿Qué podemos cosechar de la carne? Ya lo vemos en el capítulo 5 del versículo 16 en adelante, dice, del 19 en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas cosas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, el peligro acá es, ¿en qué estamos sembrando? ¿Estamos sembrando en la carne o en el espíritu? Y si sembramos en la carne, vamos a recibir las obras de la carne que ya se las leí. Pero si plantamos en el Espíritu, nos sometemos al Espíritu y recibimos el fruto del Espíritu, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces el peligro está allí y tenemos que reconocerlo. En nuestra vida vamos a cosechar lo que hemos plantado. Y tenemos muchos ejemplos que dar, pero los vamos a dejar porque ya los hicimos la semana pasada. Pablo nos explica en 4 pasos la ley de la siembra que conduce a la cosecha. La ley es declarada primeramente, y lo vimos la semana pasada, en los versículos 7 en adelante, dice: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. En ese concepto la idea es, ¿de quién nos dejamos engañar? 3 cosas nos pueden engañar. O 3 personas, o 3 situaciones, 3 personas vamos a decir. Nosotros mismos nos podemos engañar, otras personas nos pueden engañar y Satanás nos puede engañar. Él tiene esa capacidad. No os dejes engañar. En Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Y continúa Pablo, bueno, quería dejar eso ahí, pero Jeremías 17:9, más que todo habla del corazón del hombre. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Entonces, a veces nosotros somos engañados por nuestro propio corazón. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces
sentimentalmente o emocionalmente pensamos de que estamos haciendo lo correcto, pero si confiamos en nuestro corazón, y Jeremías dice de que no hay nada bueno en él, entonces tenemos que ser cuidados. Lo mismo como cuando estaba hablando de las alabanzas, ¿no? De que porque suena bien no significa de que pudiera ser bíblica. Entonces, la soberbia de tu corazón te ha engañado, dice Abdías 2:3. Entonces podemos ver que el corazón siempre está pronto a engañar al hombre y tenemos que ser sabios en no confiar en el corazón. Confiemos en Dios, confiemos en su palabra, confiemos en el Espíritu, menos en el hombre. Si decimos, 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces tenemos que ser cuidadosos en cómo participamos de esta confianza que a veces tomamos en nuestro propio ser. Mateos 24:4-5 habla de que, bueno, ya vimos que podemos ser engañados nosotros mismos, pero también el Señor nos habla de que van a venir falsos maestros. Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces, podemos ser engañados nosotros mismos, por otros falsos maestros y también por Satanás. Apocalipsis 12:9 dice, fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, de que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces vemos de que el engaño le puede llegar a cualquiera y tenemos que cuidarnos, porque al dejarnos engañar estamos queriendo burlarnos de Dios o deshonrarlo a Él, y el objetivo acá es vivir una vida santa, vivir una vida sabia, en la cual no manche la reputación de Dios. Cada vez que lo engañamos a Él, nos engañamos a nosotros mismos, somos engañados, le fallamos a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre siempre dice, eso también segará. Y esa es la forma en la que Pablo empieza a hablar de esta ley, que es una ley espiritual. Es una ley declarada por Dios. Es una ley espiritual que tiene que ver de la misma forma como la ley de gravedad tiene efecto en nuestras vidas. De la misma manera, esta ley no puede ser ignorada. Si ustedes saben o no saben de ella, no importa, la ley va a hacer su cometido. Podemos ver ejemplos bastantes en los cuales personas no cosecharon lo correcto y supieron recibir sus consecuencias. 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Obviamente, si hemos plantado en estas áreas y hemos vivido una clase de vida inmoral, de idolatría, de adulterio, de homosexualismo, obviamente que vamos a recibir esa cosecha, y esa cosecha no va a ser nada bueno. En el lado espiritual no vamos a heredar el reino de Dios. En el lado material vamos a sufrir las consecuencias de nuestra propia pecaminosidad acá en la tierra. Y el Señor conoce mejor los corazones, es obvio. Nadie puede engañar a Dios. El punto acá es, no lo podemos engañar. Job 13:9 dice, ¿os irá bien cuando Él os escudriñe, o le engañaréis como se engaña a un hombre? En pocas palabras es una pregunta, ¿no? Si ustedes creen que vamos a engañar al Señor, no es posible, porque Dios conoce nuestros corazones. 2 Corintios 9:6, por esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Entonces, lleguemos al segundo punto, la ley explicada. Y acá es donde pasé la mayoría del tiempo la semana pasada, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es un contraste. Si seguimos la carne, vamos a recibir las obras de la carne, pero si nos sometemos al Espíritu, vamos a recibir el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio, que son cosas que vienen con el Espíritu Santo. Entonces, Pablo la explica y vemos el contraste de entre crear
obras a través de la carne con tener el fruto del Espíritu, y obviamente nadie quiere estar haciendo las cosas de la carne. Pero como cristianos vamos a caer en el error. Estas obras de la carne básicamente están, muchas preguntas salen de este contexto a veces porque leemos eso. Yo no sé ustedes, pero la pregunta mía al principio fue, ok, ¿quiénes caen en el error de hacer las obras de la carne? ¿Esto es solo para los incrédulos o es para los cristianos? Y es para todos, porque es una ley que no respeta títulos ni posiciones. La ley se va a llevar a cabo. Si cosechamos en la carne, si plantamos en la carne, vamos a cosechar en la carne. Entonces, estas obras de la carne, en la mayoría de los casos sí se da en el mundo incrédulo, el que no cree. Pero también puede el cristiano caer en alguno de estos errores. La diferencia, ¿cuál sería? De que nosotros somos una nueva criatura en Cristo y que ya no deberíamos andar como andábamos en el viejo hombre. El hombre viejo mío ya murió, se quedó, fue enterrado, fue crucificado. Yo soy una nueva criatura en Cristo, entonces técnicamente la palabra dice que yo no debería pecar. Pero Pablo nos dice, lo que quiero hacer lo hago y lo que no quiero hacer no lo hago. Entonces Pablo nos lleva a ese punto en el capítulo 7 de Romanos, donde él dice de que aun cuando ya somos una nueva criatura, aun cuando el pecado ya no debería tener nada que ver con nosotros, aun cuando la vieja entidad que teníamos ya no está en nosotros, ahora somos una nueva criatura, pero todavía estamos en este carapacho que es el cuerpo que se va a quedar acá en el suelo y se va a convertir en tierra, en polvo. Entonces, mientras este cuerpo no sea destruido, la capacidad de pecar va a estar ahí. La diferencia es que ahora ya no soy esclavo del pecado. ¿Sí me entienden? Ese es el cristiano. El cristiano ya no debería de pecar, porque ya no es esclavo del pecado. Los incrédulos sí. Su Dios es Satanás. Y si algún incrédulo está acá ahora, está diciendo, wow, qué palabras más fuertes, pero es la realidad. O somos de Dios o no somos de Dios. Solo hay dos caminos, gentiles y en el caso de judíos, ¿no? Judíos y gentiles. Ahora, ¿qué vemos? Cristianos y incrédulos. O son cristianos o son incrédulos. Pero hay tantas religiones del mundo. Solo son religiones. Pero el punto es que tenemos que entender de que no deberíamos de caer. O no deberíamos de andar, como Juan lo pone. De que si decimos que no mentimos, nos engañamos a nosotros mismos, hacemos a Dios mentiroso. ¿Sí me entienden? Por un lado, y por otro lado también dice de que algunos de ellos iban a salir, pero aquellos que salieron, dice, no salieron porque eran de nosotros, sino salieron porque no eran de nosotros. Entonces, cuando pecamos y vivimos una vida entregada a la carne, es posible de que tal vez no seamos lo que pensamos que somos. El cristiano que peca debería de pecar, arrepentirse y dejar esa clase de vida y no volver a cometer ese pecado. Ese es el propósito acá. Porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. ¿Ok? Entonces tenemos que ser santos porque Él es santo. Cosechamos lo que sembramos. Pablo nos explica 4 pasos de la ley de la siembra que conduce a la cosecha. Ya vimos la ley declarada, la ley explicada. Vamos a explicar la ley cumplida. Y esto tiene que ver con aquello de que plantamos y queremos cosechar antes de tiempo. Miren lo que dice Pablo. Y no nos cansemos de hacer el bien. No hay que cansarnos de hacer el bien. Hay muchos de nosotros que nos desanimamos. Y les voy a dar ejemplos. Me encanta hablar siempre del matrimonio, porque es el terreno más claro para cada uno de nosotros acá. La mayoría de ustedes que son casados. El punto es, nos cansamos de hacer el bien. ¿Cuándo debería dejar de hacer el bien para mi esposa? ¿O con ella? Nunca. Ahora, es obvio, ¿me voy a equivocar? Sí, todos los días lo hago.
Pero eso no me debería de quitar el deseo de continuar buscando de hacer el bien para ella, o para mis hijos, o para Dios. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien. Hay gente que tira la toalla muy fácilmente. Y a veces queremos justificar nuestra manera de obrar, ¿no? A veces decimos, y no nos cansemos de hacer el bien. Sí, no nos cansemos de hacer el bien, pero cuando alguien te está maltratando, ¿deberíamos de continuar haciendo el bien? La palabra es muy clara. Deberíamos de amar no solo al prójimo, pero a quienes más. A los enemigos. Pero a veces no queremos hacer eso. A veces esa palabra no entra en la mente de muchos de nosotros. Y no queremos continuar haciendo el bien porque tratamos de justificar la realidad de que, bueno, él o ella me trata mal, ¿por qué yo tengo que tratarlo bien? Porque la palabra dice que no se cansen. No deberíamos de cansarnos. ¿Por qué? Porque a su tiempo, ¿cuándo va a ser el tiempo? A su tiempo, ¿tiempo de quién? El tiempo de Dios no es de ustedes, ni el mío. Al tiempo de Él, si no nos cansamos, segaremos. ¿Pudiera existir el hecho de que a veces una persona puede estar plantando y plantando y plantando y plantando y nunca cosechó nada aquí en la tierra? ¿Y se fue al cielo sin cosechar nada aquí en la tierra? Sí. ¿Significa de que Dios quebrantó su ley y no la cumplió? En ninguna forma. Sí, ¿por qué? Porque el cegar no necesariamente significa que va a cegar para él mismo. Pudiera estar cegando para su herencia, para sus nietos, para sus hijos que dejó. ¿Sí me entienden? Entonces la cosecha en sí, no necesariamente tengo que estarla queriendo palpar o tocar o tenerla en mí. Por eso Pablo es muy claro, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, en el tiempo de Dios, si no nos cansamos, vamos a cegar. Hay misioneros que trabajan arduamente en las misiones, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, sufren, trabajan mucho y a veces son personas que el Señor no los deja ni que vean la obra que empezaron. Y se lo lleva. Jim Elliot. ¿Quién conoce a Jim Elliot? ¿Quién se recuerda de Jim Elliot? Un misionero de Washington State que fue así en Brasil, bueno, no sé, en las fronteras ahí de Perú. Fueron 4 de ellos, si no me equivoco, fueron asesinados con lanzas por esta tribu. ¿Y cuál era el deseo de ellos? Llevar el evangelio de Cristo, llevar las buenas nuevas, convertirlos al cristianismo. ¿Y qué pasó? Los mataron. ¿Cosecharon? ¿Sembraron? Ellos no cosecharon acá. Pero la cosecha fue más grande de lo que ellos nunca se imaginaron. Uno de los que participó allí y fue partícipe de la muerte de estos 4 misioneros, se convirtió al cristianismo, vino a los Estados Unidos, anduvo dando testimonios acá. Y no solamente eso, sino que la mayoría de la tribu a la que pertenecían se hicieron cristianos y pudieron continuar evangelizando más. Y vemos que Dios nunca quebranta sus leyes y tienen su propósito. Entonces, pero ya hagámoslo personal. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos. El problema es que nosotros nos cansamos y ya no queremos seguir. Cumplido en el tiempo de Dios. La cosecha se va a dar en el tiempo de Dios. A veces la vamos a ver, a veces no la vamos a ver. Y tanto
podemos ver esto en el lado positivo que en el lado negativo. ¿Okay? Porque el lado negativo sería estar plantando una mala manera de vivir y eventualmente nos va a alcanzar y vamos a recibir los resultados que la ley habla. Y podemos ver en el caso de la persona con un corazón a Dios. ¿Quién era la persona que más amaba al Señor de acuerdo a la Biblia? David cometió un error grandísimo. Cometió un pecado, cometió adulterio, cometió un homicidio. Hizo todo lo que no debería hacer un rey. Se quedó en su casa cuando debería estar en guerra. Y bueno, hizo todo lo que no debería hacer un rey. David lo hizo. Y aún era el hombre conforme al corazón de Dios. En pocas palabras, no había nadie que amara más a Dios, de acuerdo a Dios, como David amó a Dios. ¿Y qué pasó? Plantó en la carne y cosechó en su carne por el resto de su vida. Nunca tuvo paz después de ese error. ¿Fue perdonado? Sí. ¿Está en el cielo? Seguro que sí. ¿Quién no va a querer ir a conocer a David ya cuando lleguemos? Preguntarle, ¿cómo fue que mataste a Goliat? O muchos de ustedes van a llegar, cuéntame, ¿por qué te metiste en pecado nuevamente? No, yo creo que eso ya no lo vamos a ver, ¿no? Pero el punto es, cosechó en la carne porque había plantado en la carne. De la misma manera, si cosechamos en el Espíritu es porque plantamos en el Espíritu. Nuevamente, el punto acá es que en el tiempo de Dios vamos a recibir la recompensa dada. Eclesiastés 11 dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Es como tipo proverbio acá. Eclesiastés 8:11, como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, se lleva eso a cabo en el mundo político o en el mundo jurídico, en nuestro tiempo acá en los Estados Unidos. Una persona es convicta y es juzgada por un homicidio y le van a dar la pena de muerte. ¿Cuándo lo matan? De acuerdo a la sentencia, ¿no? A veces pasan años y años y años y ahí está. Y entonces, como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, ¿y quién está en control de estas ejecuciones o de este tipo de autoridad? Dios. No hay ninguna autoridad que no haya sido puesta por Él. Romanos 13 habla muy claramente de eso. Y todas las autoridades que han sido puestas por Él. Y si violamos o desobedecemos la autoridad, estamos desobedeciendo a Dios. Entonces, en ese sentido, acá, como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, ¿por qué? Porque Dios a veces tiene misericordia. La gracia común todavía está operando en el mundo. No solamente la gracia salvífica que opera en nosotros está en efecto, pero la gracia común afecta también a todo el mundo secular. Por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Entonces acá estamos viendo de que plantamos y no necesariamente vamos a recibir el castigo debido. Pero la cosecha se va a llevar a cabo y pudiera caer en los hijos de nosotros. Y obviamente eso no es bueno para nada en realidad. 1 Corintios 15:58 dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo pudiera hacer una encuesta acá y muchos de ustedes estarían pensando, yo he tratado, yo he querido servirle, Señor, y a veces me canso y ya no lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque a veces pensamos de que el Señor se olvidó de nosotros. Nada de lo que ustedes hacen, quiero que entiendan eso, nada de lo que ustedes hacen por amor a Dios se queda sin ser recompensado. Todo tiene su recompensa. A su tiempo, no al tiempo de ustedes.
Yo he estado orando por mi esposo para que sea salvo. Continúen orando. Se van a morir de seguro orando. Continúen orando. Toda vez que el esposo esté vivo después de que ustedes se vayan, todavía hay esperanza. Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. ¿Cuántas clases de lluvias hay? 2, tempranas y... De la misma forma el Señor puede compensarnos prontamente o se puede tardar mucho. Pero la recompensa, el punto acá es que siempre va a llegar. Tanto haciendo lo bueno como haciendo lo malo, vamos a recibir el resultado de esa ley. Les voy a leer una historia que no sé cuántos de ustedes se recuerdan de ella, o si es que la han leído o no. Y si no la han leído, no se preocupen. Si no se recuerdan, tampoco se preocupen. Pero tiene que ver como aplicación o ilustración a lo que estamos leyendo. Jueces 1, del versículo 1 al 7. La derrota de Adonibesec. ¿Okay? Escuchen la historia. Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Y el Señor respondió: Judá subirá. He aquí, yo he entregado el país en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón. Cada uno de estos eran tribus, las tribus de Israel eventualmente, pero en ese caso todavía estaban los hijos de José ahí, de Jacob ahí. Espero que recordemos eso. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo al territorio que me ha tocado para que peleemos contra los cananeos. Yo también iré contigo al territorio que te ha tocado. Y Simeón fue con él. Subió Judá, y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos, y derrotaron a 10,000 hombres en Besec. Y esto lo que sigue es lo que quiero que pongan atención. Hallaron a Adonibesec en Besec y pelearon contra él, y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Huyó Adonibesec, pero lo persiguieron, lo prendieron, y miren lo que le hicieron. Y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. ¿Y qué dijo Adonibesec? Y Adonibesec dijo: 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo he hecho, así me ha pagado Dios. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Entonces la historia es clara. La ley nunca es quebrantada. Tarde o temprano va a dar los resultados, ya sean negativos o positivos. Así como nosotros sembramos, así vamos a cosechar. Si sembramos en la carne, vamos a cosechar en la carne. Si sembramos en el Espíritu, vamos a recibir en el Espíritu. En cambio, como recomienda Martin Lloyd-Jones, necesitamos mirar hacia adelante, anticiparnos, esperar las glorias eternas que brillan a lo lejos. La vida cristiana es una degustación de los primeros frutos de esa gran cosecha que está por venir. Continúa con tu tarea, sean cuales sean tus sentimientos. Sigue con tu trabajo. Dios dará el aumento. Él enviará la lluvia de sus misericordias cuando lo necesitemos. Habrá una cosecha abundante. Espéralo, segaréis. Martin Lloyd-Jones fue uno de los mejores pastores que existió en los últimos 100 años. Él fue doctor y después se convirtió en pastor. Al final de su tiempo, si no me equivoco, en la historia, él le dio cáncer y la gente en la iglesia está orando por él continuamente para que lo salve, el Dios, el Señor. Y el Señor lo sanó, aparentemente, temporalmente, ¿no? Y después vuelve a recaer y la gente continúa. Y Martin Lloyd-Jones dice: por favor, ya no oren por mí.
Porque yo quiero irme a la presencia del Señor. Ya sufrí suficiente aquí, yo quiero estar allá. Ya había terminado su trabajo. Fue un hombre que fue muy utilizado por el Señor, grandemente, muy intelectual, pero que sufrió en su vida propia eso que no entendemos. Que cómo que un siervo de Dios puede morir de esa forma. Y ahí es donde a veces nos preguntamos, pero si él plantó en el Espíritu, le sirvió a Dios por toda una vida, ¿y por qué el Señor le permitió morir de esa manera? Porque Isaías nos dice que los caminos de Dios no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y quien está a cargo de nuestra vida es Él, no nosotros. Y Él va a ser de acuerdo a su gracia, con lo que Él quiera darle de su gracia. Por tanto, Dios castigará todo pecado y sus consecuencias los alcanzarán en su momento debido, ya que el tiempo de cosecha es diferente al de la siembra. Por tanto, es importante que el hombre se arrepienta antes que coseche las consecuencias de sus malas obras. En pocas palabras, si una persona, como en el caso de David, él se dio cuenta de que había hecho un mal y oró y pidió perdón, ¿y el Señor lo perdonó? Sí, pero no le quitó las consecuencias. Siempre cosechó lo que había plantado. Otro comentario más, pero los cristianos pueden desanimarse con la siembra espiritual porque la cosecha a menudo tarda mucho en recogerse. A la luz de esta realidad, el apóstol pide a los Gálatas, no nos cansemos, no dejemos de hacer el bien, porque la siega es segura. Pablo se incluye a sí mismo porque sin duda estaba pensando en lo frustrante que era tratar de convencer a los cristianos gálatas de que no siguieran a los legalistas. La siega vendrá a su tiempo, en el tiempo de Dios. Tal vez tengamos una cosecha parcial en esta vida, pero recibiremos una completa en la vida venidera, cuando estemos ante el tribunal de Cristo. Amén. Entonces, si ustedes están ahora acá y están pensando, yo he trabajado tanto tiempo, le he dado tanto al Señor y hasta ahora no he visto nada. Eso es mentira para empezar, porque la misericordia de Dios ha estado con ustedes. Él los ha bendecido, porque ¿quién los sostiene? Él, no son ustedes mismos. Entonces Él ha estado ahí glorificándose en la vida de ustedes. Pero al mismo tiempo, porque no reciben recompensa acá, no significa que no van a ser recompensados. Hacer el bien requiere un esfuerzo continuo, un trabajo constante, pero la naturaleza humana es amiga de lo fácil, carece de perseverancia, pronto se desanima. Esto ocurre especialmente cuando los resultados demoran en aparecer, cuando los que deberían cooperar no ayudan y cuando pareciera que no nos llega ninguna recompensa. Hendrickson dice esto. El punto es, hay que cosechar, hay que plantar, porque vamos a cosechar, pero hay que plantar en el Espíritu para recibir fruto del Espíritu. Entonces cosechamos lo que sembramos. Pablo nos explica en 4 pasos. Ya vimos la ley declarada, la ley explicada, la ley cumplida y vamos a ver la aplicación. Así que entonces la aplicación debería ser algo. ¿Cómo lo practico todo esto? ¿Cómo planto para cosechar correctamente? Esa sería la pregunta, ¿no? Antes de entrar al versículo. ¿Cómo planto para cosechar correctamente? Bueno, Pablo dice, así que entonces, primeramente llega hasta allí y dice, así que entonces, ¿qué significa ese así que entonces? Por lo tanto, después de que ya les dije todo esto, después de que les prediqué, después de que les enseñé, después de que les dije de que las obras de la carne son malas y que el fruto del Espíritu es bueno, después de que les dije de que hay que ayudar espiritualmente y también les dije que hay que ayudar prácticamente, ahora les voy a dar la forma en cómo hacerlo. Así que entonces, después de que ya les dije todo eso, hagamos bien a todos. ¿A cuántos tenemos que hacer el bien? A todos. Según tengamos oportunidad. ¿Cuál es el problema con esto? De que a veces queremos ayudar a todos, pero no podemos ayudar a todos. ¿Cuántos de ustedes pueden ayudar a todos? Es como querer darle a una persona que está pidiendo a la salida del freeway.
muchos de ellos son más ricos que ustedes, déjenme decírselo eso, ¿ok? Primeramente, muchos de ellos la drogadicción las tiene ahí. Y con $5 que ustedes les den, no lo van a sacar de ahí. Y si predican el evangelio a ellos, generalmente ellos dicen, yo te estoy pidiendo dinero, no que me prediques. El punto es de que si ustedes tienen el corazón para esta clase de personas, ¿van a poder alcanzarlos a todos? No, no van a poder. Pero si hay la oportunidad, se presenta la oportunidad, hay que hacerlo toda vez que haya esa oportunidad. Ya sea de que le puedan ayudar o no, su obra tiene que estar ahí. Ustedes tienen que poner su parte, dar de su forma de ayudar, y ya si la persona quiere ser ayudada o no, ya va a quedar en él o queda en el Señor, pero ustedes ya hicieron lo suyo. Entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. ¿Se presentan oportunidades? Siempre las hay. Siempre hay oportunidades. Le voy a decir algo, ok, oportunidades. Le voy a dar un testimonio pequeño acá. Mi esposa y yo, en los últimos casi 3 semanas han pasado, que cada domingo nos quedamos acá y siempre se quedaba una pareja con nosotros o una persona y le decíamos nosotros, la oportunidad estaba ahí, le decíamos nosotros, hermano, vamos a comer. Y salíamos para porque yo invitaba o mi esposa invitaba y nosotros queríamos bendecirlos a ellos. Fuimos una vez, fuimos 2 veces, fuimos 3 veces, 3 domingos al hilo que nosotros queríamos sacar una familia o una pareja a comer, terminamos siendo bendecidos nosotros, porque nosotros íbamos a pagar y a nosotros nos bendicieron. Entonces, estas personas que nos bendijeron a nosotros, tomaron la oportunidad e hicieron lo que ellos deberían de hacer. No tenían que hacerlo porque la invitación era mía o de mi esposa, para ellos. ¿Sí me entienden? Pero a veces las oportunidades se presentan y hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque esa oportunidad tal vez ya no se va a presentar otra vez. Y hagamos lo que podamos, cuando podamos y cuando tengamos, no cuando ya no podamos hacer nada. Entonces Pablo dice, así que entonces después de todo lo que les enseñé, hagamos bien a todos según tengamos la oportunidad. Y especialmente, dice, o sea que podemos ayudar a todos, pero especialmente tenemos que ayudar ¿a quién? A los de la familia de la fe. ¿Quiénes son los de la fe? Los hermanos en Cristo. Entonces la ley es aplicada aquí para todos, pero primeramente, dice Pablo muy claramente, a los de la fe. La iglesia local entonces debe ser nuestra principal prioridad. ¿Por qué? Porque es nuestra familia primaria. Es, dice el apóstol, la familia de la fe. Es donde encontramos identidad, seguridad, recibimos alimentación, nutrición, ánimo, apoyo. Nos beneficiamos de la enseñanza y la formación, el modelado y la tutoría, la disciplina y el discipulado. La iglesia local es nuestro hogar espiritual y quienes se reúnen semana tras semana son, bíblicamente hablando, nuestros verdaderos hermanos y hermanas. Entonces, ¿es obligación venir a la iglesia? No. Pero ¿a dónde más van a poder mostrar los dones que Dios les dio a ustedes si no los pueden mostrar aquí en la iglesia? Si no lo hacemos con la iglesia, ¿ustedes creen que si no lo hacen con la iglesia lo van a hacer muy fácilmente con el mundo de afuera? Yo lo dudo. Yo honestamente lo dudo que podamos tener esa clase de corazón. Si no amamos a nuestros propios hermanos, que Cristo murió por cada uno de nosotros y lo reconocemos y hemos sido puestos acá para edificarnos unos a los otros, orar los unos por los otros, llevar las cargas de los otros, si no lo hacemos con nosotros acá, ¿lo van a poder hacer con el mundo incrédulo? No, lo dudo. Entonces, nuevamente, ¿es obligación venir a la iglesia? Bueno, si vemos Hebreos 10:25 dice que sí. No dejando de congregarnos. ¿Venir a la iglesia lo va a salvar? Muy diferente. Nadie se salva por venir a la iglesia. Pero en la iglesia es el lugar donde podemos crecer, conocer más al Señor, ejercitar nuestros dones espirituales, bendecir a hermanos y vamos a ser bendecidos grandemente también. Aquí es donde la gente va a orar por ustedes y ustedes van a orar por otras personas. En ningún otro lugar va a pasar eso. Entonces, por eso tenemos que darle el valor indicado.
Entonces, Mateo 6:21 dice, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Está hablando de la forma en cómo deberíamos de dar, y a veces somos muy tacaños en nosotros dar. Y lo que me he dado cuenta siempre, y eso es lo mismo, las personas que menos tienen son las que dan más, y gloria a Dios por eso. Pero ese es un deseo que para mí deberíamos de ser todos igual. 2 Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama a aquel al dador alegre. Y eso tiene que ver acá en la congregación, tiene que ver con la iglesia, cuando ustedes dan sus ofrendas también de la misma manera. Deuteronomio 32:29 dice, ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. En pocas palabras, el punto acá es de que si estamos bajo su tutela, y si somos de Él, el Señor nos puede quitar en cualquier momento. Pero si tenemos oportunidad de servir ahora, deberíamos de hacerlo. Entre más pronto, mejor. Proverbios 3:27 dice, no niegues el bien a quien se le debe cuando esté en tu mano el hacerlo. Volviendo a lo mismo, de que tomando la oportunidad. Y ya para cerrar, la conclusión de esta disertación nos lleva a considerar una esfera más amplia. Hagamos bien ¿a quiénes? A todos. Esta es la implicación lógica del ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. Si vivimos controlados por Él, no caeremos en la trampa legalista de los judaizantes y todas sus leyes. Sin embargo, el Espíritu de Dios nos producirá su fruto, y así buscaremos las oportunidades de hacer el bien a todos, especialmente a los hermanos en Cristo. Entonces, después de recibir todo esto, ¿qué estamos sembrando? ¿Y qué es lo que vamos a cosechar entonces? Voy a cosechar el fruto las obras de la carne o fruto del Espíritu. Voy a reconocer la bondad que necesito ejercitar con mis hermanos y con los de afuera también. O porque el dar tiene que ver con el plantar para cosechar, amén. Por eso que está hablando de esto. Cuando ofrendamos, cuando damos, estamos plantando, y de la misma forma vamos a cosechar. Bueno, la pregunta sería entonces, ¿sembraste en la carne o en el Espíritu? Porque si sembraste en la carne, vas a recibir las obras de la carne. Pero si sembran en el Espíritu, vamos a recibir el fruto del Espíritu, y la ley de lo que se planta se cosecha, se va a revelar en una forma preciosa en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por esta mañana, gracias por el mensaje, gracias por tu palabra, que nos redarguye, nos instruye, nos enseña a cómo poder entender lo que tú tenías en mente para cada uno de nosotros, Señor, aún 2000 años atrás, cuando lo escribiste a través de la mano de Pablo. Padre, te damos las gracias por las familias acá presentes, Señor. Pon en ellos, Señor, el deseo de ser dadivosos, el deseo de servir a los demás, el deseo de no perder oportunidades que son únicas para poder bendecir a los demás, Señor. Padre, pon en nuestro corazón el deseo de poder ayudar a cualquier persona, porque nos ha llamado a servirles a todos y poder bendecir a todos, Señor, aún a nuestros enemigos. Tenemos que amarlos, tenemos que predicar el Evangelio para que ellos también puedan recibir de tus bondades, de la vida eterna. Padre, gracias nuevamente te damos por este servicio de esta mañana, y que tu palabra, Señor, haya tenido la capacidad de penetrar en nuestros corazones, y que podamos practicarla día con día mientras nos des vida. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.